explain what I'm seeing. Now I'm down on my knees. Devil's pen in the backwoods came to whisper to me. Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Bienvenidos a este nuevo video donde yo hablaré del mismo tema de la gramática, solo que ya estructurada, que es donde vamos a unir ya las palabras, tanto sus preposiciones, el sujeto, el predicado, al integrarlo todo para armar oraciones que tengan concordancia y sentido para el lector. Comenzamos con la gramática estructurada. Se dice que esta es una estructura básica de la escritura de la oración. La oración es la base, es el conjunto de las palabras que tienen una unidad de sentido y que tiene independencia sintáctica. Vamos a ver mucho más de la gramática estructurada. Entre los temas de la gramática estructurada encontramos la oración gramatical. La oración gramatical se estudia de tres formas, las cuales son de forma sintáctica, semántica y morfológica. La forma sintáctica es aquella que estudia el orden de las palabras y su relación como congruencia entre sí. Entre la oración gramatical está la forma semántica. Se dice que es aquella la cual estudia el significado o las palabras que están compuestas en la oración gramatical, y también está la forma morfológica. Es aquella que estudia la forma en la cual está compuesta la oración gramatical, asimismo de sus palabras incluidas. La morfológica es la que estudia cada palabra de la oración, y la semántica es el significado que tiene dichas palabras, para ver si la hora de la interpretación que tiene el lector, el cual lo va a leer, entienda qué quiso decir el autor que la escribió. El sujeto en la oración gramatical. Como todos sabemos, las oraciones bimembres se dividen en sujeto y predicado. Se dice que el sujeto es de quien se habla en la oración. Para poder identificar al sujeto dentro de la oración es necesario hacer la pregunta ¿quién o quiénes antes del verbo? Por ejemplo, el niño corría velozmente. ¿Quién corría velozmente? El niño. El niño es el sujeto de la oración anterior. La pregunta que hicimos nos ayudó a identificar rápidamente al sujeto. Clasificación del sujeto. Entre la clasificación del sujeto encontramos sujeto expreso simple. Es aquel sujeto que está formado por un solo núcleo. Por ejemplo, el perro come carne. Perro es el único núcleo que tiene la oración. También encontramos al sujeto expreso compuesto. Se dice que es aquel sujeto el cual está formado por dos núcleos unidos por un nexo. Por ejemplo, el perro y el gato comen carne. Perro y gato son los núcleos de la oración unidos por un nexo que es Y. Entre la clasificación del sujeto encontramos al sujeto tácito. Es aquel sujeto el cual no es expreso, o sea, no aparece escrita en la oración o incluida en la misma, pero por ello no tiene núcleo, no obstante si es nombrado. Por ejemplo, jugaban en la escuela. Es sujeto tácito porque no aparece, aunque sí es nombrado. Entre ellos sería nosotros o ellos jugaban en la escuela. Recordemos que el núcleo de la oración suele ser un sustantivo o alguna palabra sustantivada. También encontramos a los modificadores del sujeto. Entre ellos está el modificador directo. El
El modificador directo es la parte del sujeto que amplía, altera y modifica directamente el significado del núcleo. Los artículos y los adjetivos cumplen el papel de modificadores directos. Los modificadores directos van directamente pegados al núcleo, ya sea antes o después, y pueden ser adjetivos. Por ejemplo, la flor blanca se marchitó. Blanca es el adjetivo que funciona como un modificador directo. También están los pronombres. Por ejemplo, mi zapato se ensució. Mi es el pronombre personal que funciona como modificador directo. Y por último están los artículos. Por ejemplo, los lápices se perdieron. Los es el artículo que funciona como un modificador directo del sujeto. También encontramos a los modificadores indirectos. El modificador indirecto es la parte del sujeto que amplía, altera y modifica el significado del núcleo, pero no de forma directa. Se suele identificar porque está precedido de un nexo, siendo este una preposición. Los modificadores indirectos se vinculan con el núcleo a través de un puente nexo subordinante construido a partir de una preposición. Por ejemplo, la casa con pileta se vendió. Con es el nexo subordinante. Con pileta es el modificador directo, ya que lo une. Otro ejemplo, la amiga de mi hermana no vino. De es el nexo subordinante. De mi hermana es el modificador directo. Y así sucesivamente, como el siguiente ejemplo, ustedes lo pueden comprobar. También encontramos las construcciones comparativas. Una construcción comparativa es un modificador del núcleo del sujeto en una oración. Se produce cuando se modifica el sustantivo mediante metáforas o lenguaje figurado. Por ejemplo, la sangre brotaba de su pecho como la incandescente lava de un volcán. Otro ejemplo, ella protegió a sus hijos como una fiera leona defendiendo a sus cachorros. También encontramos a las aposiciones o aposición. Se usa para aclarar a las personas de lo que se habla, para darse a conocer, ampliar, aclarar el significado del sujeto o para proveer mayor información. Por ejemplo, Tecún el príncipe de los quichés, el héroe nacional, el que mató al caballo y del monumento, vivió hace más de 500 años. Ahora vamos con el predicado. El predicado es la parte de la oración gramatical en que se dice o se predica algo del sujeto. Es un sintagma que está formado por un verbo, que es el núcleo y uno de sus complementos. Por ejemplo, el caballo come pasto. Come pasto es el complemento del predicado o es la acción que realiza el sujeto. Encontramos una clasificación del predicado. Entre ellas está el predicado simple. Es el que expresa una sola acción del sujeto y tiene un solo verbo. También está el predicado compuesto. Es el que expresa dos o más acciones del sujeto, lo que en la oración hay dos o más verbos y estructuras verbales que expresan diferentes acciones o estados. Por ejemplo, mi vecino tiene diabetes y sufre de presión alta. Ahí aparecen dos verbos que son tiene y sufre. Por lo tanto, es un predicado compuesto. También entre la clasificación del predicado encontramos al predicado verbal. Es un predicado que contiene un verbo no copulativo del sujeto, está expresado básicamente por el verbo. Por ejemplo, el abuelo comprará un automóvil. También encontramos al predicado nominal. Es aquel que cuenta con un verbo copulativo. Se construyen con los verbos ser, estar y parecer. Por ejemplo, Alfredo es papá. El perro está en la bañera.
encontramos a los modificadores del predicado, los cuales son objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo es el elemento que recibe la acción del verbo directamente. Para ubicarlo se pregunta ¿qué? Antes del verbo. Por ejemplo, María leyó los libros. ¿Leyó los libros María? Sí. Otro objeto indirecto es el destinatario de la acción que encierra al verbo y se introduce o se pregunta lo siguiente: ¿a quién o para? Antes. Por ejemplo, María leyó los libros nuevos para los niños. ¿Para quién leyó los libros nuevos? A los niños. A los niños sería el objeto indirecto. También encontramos a los atributos en la gramática estructurada. Un atributo es una función o complemento nominal que sintácticamente constituye, que forma el núcleo o parte esencial del llamado predicado nominal, formado necesariamente por un verbo copulativo. Por ejemplo, el Opel es lento, la niña está enferma. En la oración el Opel es lento, lento sería el atributo, y de la siguiente oración la niña está enferma sería el atributo de dicha oración. El agente está presente en las oraciones en voz pasiva y se introduce con la preposición por. Asimismo, la oración está siempre en voz pasiva. Por ejemplo, los libros fueron leídos por María. Por María es el agente. Otra, la vida surgió por el Big Bang. Por el Big Bang sería el agente de dicha oración. El predicativo. El predicativo es cuando el núcleo de un predicado es un verbo copulativo o atributivo. Ser, estar, permanecer, semejar, que tiene por función enlazar. Debe existir un verbo predicativo o atributo. Por ejemplo, Juana es hermosa sería el predicativo. El perro permanece en la esquina. Permanece en la esquina es el predicativo. Complemento circunstancial. El complemento circunstancial cumple la función de informar en relación con las circunstancias en las cuales se encuentra el verbo principal. Por ejemplo, mañana iré de compras. Mañana es un complemento circunstancial de tiempo, pues que aporta información respecto al momento en el cual se produce la acción de ir de compras. Ya por último, con el tema de la gramática estructurada, encontramos las clases de oraciones. Las clases de oraciones son dos: oraciones bimembres y oraciones unimembres. Las oraciones bimembres son aquellas que dan un mensaje completo, tienen verbo, que significa distinguir entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, el caballo corre en el campo. El caballo es el sujeto y corre en el campo sería el predicado. Y corre es el verbo. También están las oraciones unimembres, que son aquellas que no tienen verbo, no se pueden distinguir entre el sujeto y el predicado, aunque algunas excepciones cuando el sujeto es tácito, pero algunas veces son órdenes, afirmaciones, negaciones, etc. Además están en signos de exclamación, etc. Por ejemplo, fuera, hasta mañana, no, a las 3, bien y hola. Y bueno amigos, con esto termino con la clasificación de la gramática estructurada y sucesivamente con la gramática tradicional. Sin antes de despedirme, les quiero dejar esta frase de Miguel de Cervantes, que dice así: recuerda, la pluma es la lengua del alma. Esta frase se las quiero dejar a ustedes para que la analicen y la reflexionen sobre lo importante que es nuestro idioma español y que tiene una variabilidad en toda Latinoamérica, con palabras
En un lugar significan una cosa y en otros otra cosa. No obstante, el idioma español, tanto en su escritura como en su pronunciación, es uno de los más hermosos que existe en el mundo, que existen universalmente. Así que con esto los dejo, que analicen y reflexionen. Bueno, les agradezco por haber visto hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Cualquier duda pueden dejar su comentario, yo los estaré revisando. Y sin antes de despedirme, quiero pedirles del favor que le den like, que comenten y que se suscriban. Asimismo que compartan este video, tanto este como el otro, con algún otro de sus amigos, con algún familiar, con algún pariente, con algún conocido, con cualquier persona, para que lo mire y aprenda acerca de la gramática tanto tradicional como la estructurada. Así que nos vemos en otros videos que estaré subiendo. Hasta la próxima. Feliz día. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love